Bien, estaba leyendo que por primera vez, claro, si uno tomaba esta muestra en marzo, le daba que el 90 y pico % aprobaba las medidas de aislamiento. Y ahora por primera vez la gran mayoría aprueba la no cuarentena, el no aislamiento, ¿verdad? Sí, el agotamiento, tanto psíquico como físico como económico, que es el determinante aquí, se ha puesto prácticamente insoportable, digamos, la situación, ¿no? Hay muchísima gente que ha perdido la totalidad de los ingresos mensuales, alrededor del 25% de la población. Solo el 22% de la población argentina dice no haber tenido deterioro en sus ingresos. Después hay distintas escalas. Hay un porcentaje que perdió el 75%, otro porcentaje que perdió la mitad, otro porcentaje que perdió el 25%. Pero digamos, está clarísimo que hay una presión económica que está jugando en paralelo con el miedo al contagio. Claro, porque anoto, si el 80% de la población sufrió algún tipo de deterioro económico, estamos hablando de que las medidas de aislamiento empeoraron la vida de casi todo el mundo. Sí, absolutamente. Absolutamente. Quiere decir, mientras duró el miedo al contagio, el control, la gente gastó sus ahorros, muchísima gente vivió estos meses de sus ahorros, muchísimo comerciante siguió pagando los sueldos de sus empleados con locales cerrados, empresarios también, pequeños empresarios, pymes. Bueno, todo esto generó una situación donde la gente se gastó la plata en pagar impuestos, pagar alquileres, pagar salarios y se quedó sin reservas para la reapertura. Es decir, al momento de que tengan que abrir de vuelta, no hay plata para hacerlo. Entonces, hay una demanda muy grande por iniciar lo más rápido posible la actividad económica, obviamente. Ahora, Jorge, ¿y cómo interpreta esto usted? Que en marzo, el 15 de marzo o el 1 de abril, con, no sé, que teníamos 10 casos por día, 15 casos por día, 50, no recuerdo exactamente cuánto, la gente se asociaba a la idea de una cuarentena durísima, estricta, y no salía porque el contagio, que esto, que lo otro. Y ahora que tenemos 10.000 casos por día, la gente no da bola a la cuarentena. Entonces, ¿qué es qué ha pasado, digamos? ¿Es solo el miedo que se perdió? ¿Son las dificultades? ¿Es la política? ¿Qué ha pasado? Porque supuestamente ahora deberíamos estar más a favor de la cuarentena que nunca. Bueno, para decirlo de alguna manera demasiado simple, una persona tiene que decidir hoy si se muere por el corona o si se muere de hambre. Independientemente de eso, gente que no está en una situación tan angustiante como la que planteo, está encerrada hace 6 meses. No olvide usted que el 70% de la población de la ciudad de Buenos Aires vive en departamentos de menos de 40 metros. Lo que quiere decir, esto ha sido una especie, metafóricamente dicho, de encierro carcelario. ¿No es cierto? 4 o 5 personas en departamentos de 2 ambientes. 5 lo hemos estudiado. 5 personas en departamentos de un ambiente. Ni hablar del conurbano, donde la gente vive en sucuchos de 25 o 30 metros cuadrados de chapa, 4, 5, 6 personas. No hay otra forma que no sea salir. Es imposible sostener a los niños durante 6 meses dentro de la casa, en las condiciones de habitabilidad que tienen los grandes centros urbanos argentinos. Y Jorge, ¿cómo ha influido en el ánimo de la gente, en la opinión de la gente, la politización de las medidas de la cuarentena, del aislamiento, en este sentido? Porque hoy parece ser que si estás a favor de la cuarentena sos pro gobierno y si estás en contra de la cuarentena sos antigobierno. ¿Eso cómo ha influido dentro de las encuestas y del ánimo social? Bueno, el ánimo social es muy malo, el ánimo del gobierno es muy malo, casi te diría que no hay nadie cómodo en la Argentina, ni abajo ni arriba. Todo el mundo está esperando medidas del gobierno que tiendan a rectificar las situaciones individuales de los ciudadanos en la escala social que se encuentran. El arriba necesita modificaciones inmediatas para poder seguir produciendo, el abajo necesita modificaciones inmediatas para lograr sobrevivir. De modo que en la Argentina no hay nadie cómodo, y mucho menos el presidente de la República, y mucho menos los ministros, y mucho menos las personas que están sentadas en los ejecutivos y en los legislativos de todas las provincias. La presión de la gente es muy, muy, muy elevada, muy elevada. Y las razones de las tensiones son múltiples. O es hambre, o es miedo
al contagio, los chicos en las casas, los problemas de convivencia. Hemos estudiado también las incompatibilidades de convivencia prolongada. Sabrás que seguramente habrás pensado que nunca en tu vida has estado encerrado 6 meses con una persona. Ni siquiera en época de noviazgo, ni siquiera en época de luna de miel. Has estado encerrado 6 meses con una persona, con 2 o con 3 o con 4. En ninguna etapa de la vida. Lo que quiere decir, estamos frente a un fenómeno absolutamente novedoso que despertó todo tipo de tensiones intrafamiliares, interpersonales, económicas, de salud. La situación de la Argentina es una situación de población en extremo estado de incomodidad. Y esa incomodidad, hartazgo social, o presión social, o problema económico y demás, le ha empezado a costar en imagen pública al presidente, ¿verdad? Al presidente y al oficialismo en general. Sí, sí. Todo el oficialismo está en baja, los gobernadores oficialistas, el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, las principales figuras del oficialismo. Digamos, hay como una sensación de que no dan respuesta a las necesidades urgentes que la gente se plantea. Ahora, visto desde el punto de vista solo del marketing político, ¿cómo haría para salir, digo el presidente, porque es el primer mandatario, ¿no es cierto? ¿Cómo haría para salir de lo atrapado que está en el discurso que él mismo viene sosteniendo desde marzo de la cuarentena estricta? Porque es más, el otro día en la nota que le dio a TN, sabiendo aún que estaba bajando en las encuestas por esto, mantuvo su discurso de cuarentena estricta. Al contrario, dijo, yo tengo el botón rojo a mano para apretarlo en cualquier momento. Mira, la situación del presidente es absolutamente indeseable. Es decir, ningún ser humano en estado de normalidad desearía estar sentado donde le tocó a Alberto. Imagínate, no hay más que imaginarse lo que es un día de Alberto entre la virulencia de la enfermedad, la situación económica y Cristina. Y además 60 llamados telefónicos por día, de los cuales ninguno es bueno. Entonces, estamos preocupados por la salud física y psíquica del presidente. ¿Hasta cuánto se puede aguantar de esta manera? ¿Hasta cuánto se puede tolerar una situación de presión, de agobio, de insatisfacción, de imposibilidad de hacer cosas de esta manera? Bueno, esa es una gran pregunta en la que me parece que deberíamos reflexionar, porque puede ser que haya acontecimientos no deseados. ¿Y cómo baja o sube la imagen de Cristina Fernández respecto de la de Alberto Fernández en estos últimos tiempos? ¿Baja más? Bueno, están reduciendo, digamos, su ponderación pública precisamente a consecuencia de que lo que se esperaba, es decir, este equipo de gobierno fue votado para reparar inequidades teóricamente planteadas por la ineficacia del gobierno anterior. Eso no tiene ninguna muestra de posibilidad ni actual ni futura inmediata. Lo que quiere decir, cada día que pasa hay una insatisfacción mayor con ellos, en la medida en que no pueden proveer lo que el votante que los sentó en el lugar donde están creía que le iban a proveer. De modo que la situación del gobierno es muy complicada electoralmente, personalmente, la situación de riesgo es muy grande, está clarísimo que ningún número le sirve, una cantidad muy escasa. Recién escuchaba al compañero de ustedes ahí hacer el relato de la situación estadística de los muertos en la Argentina y de los contagiados. Está claro que una situación de muy pocos muertos no le servía, porque ¿para qué fundimos la Argentina si no se murió nadie? Pero una situación de muchísimos muertos, como estamos viendo, tampoco le sirve, porque ¿para qué lo hicimos si se murió todo el mundo? Entonces, hay una situación que no cierra por ningún lugar y a lo mejor, como en el ajedrez, no tenga salida a la última jugada, ¿no? Sí, que hicimos todo este esfuerzo en vano. Ese es el gran problema que tiene el gobierno, porque si ha pedido un esfuerzo para mostrar al final un éxito es una cosa, pero si ha pedido un esfuerzo para mostrar un fracaso es otra. Le quería hacer la última pregunta, Jorge. La mayoría de la población, o cómo percibe la población si Cristina y Alberto son distintos entre ellos o son iguales? Yo creo que un porcentaje muy importante de la población, que es la que le dio la victoria, en nuestros números, digamos, de los 48 puntos que tuvo el oficialismo para imponerse en las elecciones, 35 puntos son de Cristina y el resto es de un conglomerado de gente que esperó, primero quiso castigar a Macri y en segundo término esperó que Alberto fuera una cosa distinta de Cristina.
Me parece que ese núcleo que esperó que Alberto fuera una cosa distinta está en disolución absoluta. Hoy Alberto circula por los 37 puntos de imagen positiva, que son lo mismo que tenía el 15 de marzo cuando se inició este problema. Llegó a tener 68 puntos. Cuando él se convirtió en el padre de todos, en el protector, en el que nos iba a cobijar, enseguida la gente reaccionó en términos de apoyarlo, sostenerlo y generarle una ponderación muy importante. Ahora, eso se diluyó en estos últimos 5 meses a partir de, bueno, la propia dinámica de la enfermedad y a partir de errores innecesarios y clarísimos que han cometido. Podríamos hablar, para dar un ejemplo, de la liberación de presos, que fueron desgastando muy rápidamente la imagen del presidente. Hoy el presidente es Cristina. 35 puntos son Cristina, el presidente tiene 37. Hoy el presidente es un barrilete de Cristina. Jorge, muchas gracias.